Economía de entreguerras, de los felices años 20 a los tristes años 30. Y empezaremos como siempre con una breve introducción. La Primera Guerra Mundial supuso un drástico cambio del panorama internacional. Europa perdió su supremacía económica y política en favor de Estados Unidos, pero este pronto tuvo que enfrentarse a una crisis económica, el conocido crack del 29, que se extendió globalmente. Esta crisis de proporciones descomunales fue el caldo de cultivo para el ascenso del fascismo y otros movimientos totalitarios en el continente europeo. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Y allí te podrás descargar todos estos elementos. Conozcamos ahora cuáles fueron las consecuencias de la Gran Guerra. Los combates de esta contienda sucedieron principalmente en Europa, siendo el continente que más destrucciones sufrió. Afectó a su población, a sus infraestructuras y a sus producciones agrarias e industriales, devastando parte de su equipo productivo. El conflicto provocó una gran inflación de los productos básicos, la deflación generalizada de las monedas nacionales y un endeudamiento de los estados europeos con Estados Unidos durante la guerra y los años posteriores. A esta situación se sumaron las reparaciones de guerra que debían pagar los países derrotados a los vencedores. Francia reclamaba urgentemente las indemnizaciones alemanas ante su propia devastación, pero esta era incapaz de pagar las cantidades del Tratado de Versalles y al ritmo exigido. Los países europeos no se pusieron de acuerdo ni establecieron pactos que facilitaran la recuperación. A esto no ayudó tampoco la presión estadounidense, que se oponía a las reparaciones pero reclamaba el pago de las deudas contraídas con él por los estados aliados durante la contienda. La situación más grave se dio en Alemania, que, ante la imposibilidad de abonar las reparaciones y mermada su capacidad productiva por las condiciones de Versalles, entró en una quiebra monetaria casi absoluta, con una hiperinflación desbocada agravada por la ocupación francesa de la zona del Ruhr, que pretendía garantizar el cobro de las reparaciones. La ruina de la población alemana tuvo importantes consecuencias políticas, ya que ésta se consideró humillada y achacó su situación al Tratado de Versalles. Las posturas se radicalizaron y ascendieron grupos minoritarios, apareciendo así el nazismo por una parte y provocando por otra un aumento del sentimiento antialemán entre los franceses. Francia y Reino Unido, principales receptores de las reparaciones de guerra, condicionaron su cobro al pago de la deuda que tenían con Estados Unidos. Ante esto, los norteamericanos convocaron la Conferencia de Londres y pusieron en marcha el Plan Dawes. Su objetivo era reactivar la economía europea mediante préstamos e inversiones norteamericanas en Alemania, de tal manera que, al recuperarse, pudiera pagar las reparaciones a Francia y Reino Unido, y estos a su vez devolver los préstamos a Estados Unidos. A partir de los acuerdos de Locarno mejoró la situación y se establecieron las relaciones diplomáticas y de cierta concordia entre Alemania y Francia. En este clima, el Plan Dawes fue sustituido por el Plan Young, que redujo un 75% de la deuda alemana y amplió el número de plazos para su pago. Pero la crisis de octubre de 1929 rompió el espíritu de Locarno. De los felices años 20 se pasó a los tristes años 30. Durante los años 20, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica mundial. Pese a los intentos británicos, el dólar sustituyó a la libra como la moneda de intercambio internacional, gracias a la potencia productiva norteamericana y a sus reservas de oro, que seguían usándose como patrón de referencia. Las exportaciones norteamericanas eran las más competitivas gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos de trabajo que sus industrias y granjas implantaron, sumado a la ausencia de destrucciones en su territorio durante la guerra. Así, Estados Unidos asumió las exportaciones que hasta ese momento hacían los países europeos al no poder estos, y además exportaba a Europa mucho más de lo que importaba, con un notable superávit de su balanza comercial. La banca norteamericana, la más dinámica del momento y la única que podía llevar a cabo con garantías préstamos a largo plazo tan necesarios para una Europa devastada, se convirtió en el primer inversor mundial, y fueron sus capitales los que ayudaron a reconstruir el continente europeo. A la primera década de bonanza se la conoce como los felices años 20. La economía norteamericana sufrió una gran transformación productiva.
La innovación tecnológica permitió una mecanización generalizada que, sumado a la innovación en la organización del trabajo de las cadenas de montaje, el Fordismo, dotaron de un enorme desarrollo a los sectores de la siderurgia, metalurgia, química o construcción. Nuevos sectores se consolidaron como el de los electrodomésticos y el automóvil, que sirvieron para retroalimentar a otros sectores vinculados como el eléctrico, la distribución de carburantes, los neumáticos o las carreteras. También se innovó en la energía, asumiendo el uso del petróleo y de la electricidad como base de su industria, y se construyeron los primeros rascacielos como símbolo del músculo económico del país en ciudades como Chicago, Nueva York o Detroit. Las mejoras de la productividad y el aumento de los beneficios consolidaron la concentración empresarial en grandes gigantes, a menudo con implantación internacional. Todos estos factores, junto con el aumento demográfico, al tener una pirámide de población joven, provocaron que el Producto Interior Bruto creciera un 5% anual, aumentando la producción, el empleo generalizado y la demanda, que a su vez estimulaba la oferta. En este contexto de prosperidad económica se incrementó el consumo de las familias gracias a la consolidación de los grandes almacenes y la compra a plazos. Este aumento de consumo permitió a su vez estimular la oferta ante el crecimiento de la demanda y el desarrollo de aspectos empresariales como el marketing y la publicidad, que adquirieron un valor fundamental en las estrategias de las empresas comerciales. Se configuró así un nuevo modelo social, la sociedad del consumo, donde consumir no solo consistía en satisfacer las necesidades, sino que era un objetivo en sí mismo, un símbolo de estatus social y a la vez una fuente de felicidad. El consumo es la base de la economía capitalista y, en buena medida, este modelo se debió a la asunción de que la prosperidad económica que experimentaba la sociedad norteamericana sería permanente e iría en aumento con la confianza en una futura bonanza económica que incitaba a las familias a pedir préstamos, endeudándose sustancialmente porque todo iba a ir bien. En definitiva, ¿qué podía ir mal? Pero los beneficios de la prosperidad económica no llegaron a toda la sociedad norteamericana por igual. Los réditos de las grandes empresas y bancos aumentaron mucho más rápido que los salarios, por lo que pronto la capacidad adquisitiva de los trabajadores no pudo asumir el aumento de la producción, apareciendo por tanto el fenómeno de la sobreproducción. Esto afectó a las industrias más tradicionales, que entraron en crisis, y especialmente a los agricultores, que terminaron arruinados desde 1922 debido al endeudamiento que habían adquirido y a los altos precios de la industria, sobre todo cuando los inicios de recuperación tras la guerra provocó que Europa redujera sus importaciones de productos agrícolas. Muchos de ellos tuvieron que vender sus tierras y emigrar a las ciudades en busca de trabajo. La bonanza empresarial generó una fiebre bursátil desde 1925 basada en un exceso de confianza en el futuro y en que los precios de las acciones se mantendrían al alza permanentemente. Muchas familias y trabajadores se convirtieron en pequeños inversores en la bolsa de valores, pidiendo préstamos a los bancos, que los concedían sin tapujos, para comprar acciones de empresas, elevando así sus precios con la finalidad de venderlas próximamente cuando el precio hubiera aumentado aún más. Se creó así un proceso de especulación donde los precios de las acciones crecieron mucho más que el valor real de las empresas, es decir, la plusvalía bursátil. La burbuja era cada vez mayor al usar muchos de los inversores los beneficios de la bolsa para comprar más acciones y especular con su precio. Se trataba por tanto de un círculo vicioso sin principio ni fin. Y de los felices años 20 se pasó de sopetón a los tristes años 30. Una burbuja solo puede tener un destino: pincharse. En la primavera de 1929 se produjo una retirada de acciones por parte de importantes inversores para obtener beneficios inmediatos, descendiendo los precios de estas notablemente y provocando a su vez que más inversores quisieran vender sus acciones ante el riesgo de que bajaran bruscamente aún más los precios. En el Jueves Negro la situación colapsó cuando el pánico se apoderó de los inversores de manera generalizada y 13 millones de acciones salieron a la venta sin encontrar compradores. Esto provocó que su precio bajara en picado, perdiéndose en unas pocas horas más de 10.000 millones de dólares en Wall Street, que terminó quebrando. El siguiente martes, el Martes Negro, los bancos exigieron la devolución de los préstamos, lo que forzó a que los inversores quisieran vender más apremiantemente sus acciones al no poseer ese dinero en efectivo. Así que el mercado de valores se desplomó y cotizó a la baja hasta 1933, pese a los intentos de algunos grandes empresarios y ante la parálisis del gobierno federal, dirigido por el republicano Herbert Hoover. Las empresas entraron en crisis, hundiendo la economía de todo el país, incluso de aquellos que no habían invertido en bolsa ni cotizaban en ella, en una cascada que llevó a Estados Unidos en pocas semanas a su peor crisis económica de su breve historia. Se conoce como Gran Depresión al periodo de grave crisis económica generalizada en los Estados Unidos a raíz del crack del 29 y que duró hasta 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.
La crisis de Wall Street provocó una recesión sin precedentes en Estados Unidos debido a varios factores. La sobreproducción de la industria se generalizó pese a haber indicadores de antes del crack que mostraban que el mercado no era capaz de asumir toda la producción. Se generalizó también una importante crisis de liquidez, provocando que las empresas y los bancos se vieran obligados a cerrar ante los impagos en una espiral de endeudamientos que desató el crack. Estos cierres incrementaron el desempleo e incentivaron la retirada de inversiones y créditos en el extranjero, siendo especialmente grave en el caso de Europa, que tanto dependía de ellos. Por otro lado, las industrias necesitaban vender como fuera, así que bajaron los precios sustancialmente, encadenando un proceso de deflación por esa competencia a la baja que hundió más a las empresas. El consumo cayó masivamente debido al desempleo, a la disminución de la capacidad adquisitiva de las familias, a la reducción de las inversiones y al temor a ser despedidos quienes aún tenían trabajo. Había desaparecido la confianza en el futuro y la gente que aún tenía algo prefería no gastarlo, afectando al consumo, la piedra angular del sistema. Fue especialmente grave la caída de los precios agrarios que, junto a problemas climáticos que arruinaron cosechas, terminaron por hundir a muchos agricultores. Sumado esto al endeudamiento desde hace años de las familias, se acabó con el modelo de consumo de masas. La deflación generalizada, que reducía los beneficios, aumentaba la sobreproducción y provocaba cierres y quiebras, se vio agravada por la convicción de que en el futuro se podría comprar aún más barato, así que muchos de los que aún podían comprar o invertir no lo hicieron, especulando con mayores beneficios cuando los precios bajaran aún más, consolidando así un círculo vicioso de deflación, paro, reducción de consumo, sobreproducción y de nuevo deflación. La crisis pronto afectó a todos los sectores económicos y la banca fue uno de los primeros perjudicados, hecho especialmente grave porque en un sistema como el norteamericano, la banca tiene un efecto multiplicador entre los demás sectores. El crack incidió de dos maneras inicialmente. Por un lado, los inversores no pudieron devolver los préstamos que tan fácilmente les habían dado los bancos, y por otro, los ahorradores que no habían perdido su dinero con el crack quisieron retirar sus fondos de los bancos ante el temor a que estos quebraran, cuando estalló el pánico, provocando que los bancos se quedaran sin recursos monetarios para devolver el dinero de sus ahorradores. Más de 4.000 entidades bancarias de diversos tamaños fueron a la quiebra, perdiendo su dinero todos los que en ellos lo tenían ahorrado, provocando así la ruina de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas, incluidas muchas que nunca habían tenido nada que ver con la bolsa o la especulación. Se multiplicaba así el efecto de la crisis y llegaba a todos los sectores sociales y económicos. Aquellos bancos que pudieron aguantar la recesión decidieron restringir duramente los créditos e inversiones a la industria y el comercio desde ese momento, ante la falta de confianza en el sistema productor y de consumo, lo que agravó aún más la situación de las empresas que necesitaban esos recursos para mantenerse abiertas, intensificando los cierres y el consecuente paro. La ruina de los inversores y la disminución de los créditos bancarios agravó el descenso del consumo, lo que a su vez aumentó la sobreproducción y hundió aún más los precios. La industria norteamericana se vino abajo, reduciendo su producción un 40%. Al quebrar tantas fábricas, el paro creció espectacularmente, un fenómeno que Estados Unidos no había conocido en su corta historia y para lo que no estaba preparado su sistema capitalista sin protección social pública. La miseria y la carestía generalizada se convirtieron en fenómenos masivos. Las familias, hasta hace poco moderadamente prósperas, se hacinaban ahora en campos de chabolas insalubres, dependientes de la caridad ajena de aquellos afortunados que quisieran darla. Sin trabajo, sin ahorros por la quiebra de los bancos y sin perspectivas de futuro, buena parte de la clase trabajadora arruinada se fue proletarizando, empezando a aparecer problemas de esta índole que hasta ahora no habían sido relevantes en Estados Unidos. En última instancia, la situación agravó la bajada de consumo. Quien no tenía, poco podría comprar y quien tenía poco prefería ahorrarlo. Así que el hundimiento de la demanda empeoró aún más la deflación y la sobreproducción agraria e industrial, profundizando la gravedad de la crisis. La economía mundial estaba liderada por los Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. En el caso europeo, esto incluía además una enorme dependencia de los bancos, los productos y las empresas norteamericanas, por lo que, al hundirse la economía de este país, la de los estados europeos se vio arrastrada a una crisis de proporciones similares y, en algunos casos, peores.
La bajada de precios de productos norteamericanos provocó que las empresas en otros estados no pudieran competir entre ellas, viéndose obligadas a bajarlos también y, al no poder asumir esta competencia, a cerrar ante la aparición de la sobreproducción. La contracción de la demanda en los Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que afectó seriamente a los países exportadores. Además, los gobiernos norteamericanos impusieron aranceles a los productos extranjeros para estimular la producción nacional, el proteccionismo, por lo que otros países tomaron la misma decisión, limitándose así el comercio internacional al reducir las exportaciones, lo que agravó la deflación y la sobreproducción. Esta competición en aranceles recibe el nombre de guerra comercial. A consecuencia de estas medidas, el comercio internacional descendió un 60%. Los países productores de alimentos y materias primas, como Sudamérica, vieron hundidas sus economías, por lo que no pudieron devolver los préstamos a los países industriales y tuvieron que reducir su demanda a estos. En definitiva, que la crisis de la banca estadounidense conllevó el descenso de préstamos e inversiones en Europa e incluso la repatriación de los capitales ya invertidos, por lo que sirvió para extender la crisis al sistema financiero europeo, que se hundió. Como hemos visto, el territorio más afectado por la crisis norteamericana fue Europa. En Alemania, la inflación se disparó hasta niveles absurdos. Un huevo llegó a tener el precio de una casa antes de la crisis, provocando que la devaluación de la moneda la hiciera inservible y mucha gente volvería al trueque para poder sobrevivir. La producción industrial se redujo hasta sus mínimos históricos y el desempleo se multiplicó, creando un sector social desamparado del que se nutrieron los numerosos políticos radicales como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, es decir, el Partido Nazi. Reino Unido, ante la bajada de la producción y el aumento del paro, optó por devaluar su moneda como medida de choque, apartándose del patrón oro de cambio que se usaba en el comercio internacional. Esta medida redujo la capacidad adquisitiva y la riqueza general de sus usuarios, pero hizo más competitivas sus exportaciones al rebajar su precio. Ante la importancia global de la economía británica, otros estados copiaron esta medida, provocando una cascada de devaluaciones monetarias que terminó por agravar la crisis al consolidar la deflación. Francia, con un enorme paro y una dramática caída de la producción industrial, optó por el estatismo monetario, negándose a devaluar el franco. Esto le hizo perder competitividad en el mercado internacional y se decantó por medidas proteccionistas para estimular su propia producción, reduciendo sus importaciones y por consiguiente las relaciones con otros estados. Este aislamiento que ejemplificó Francia se generalizó y llevó al aislamiento del resto de los países, hecho determinante para el ascenso del fascismo y sus conquistas territoriales, así como los conflictos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. La situación no mejoró hasta la llegada del Frente Popular en 1936 y el aumento del gasto estatal en obras públicas con salarios mínimos y mejoras en las condiciones laborales. Y por último, después de ver todas estas medidas en Europa, vamos a conocer cuáles fueron las dos propuestas de recuperación principales en Estados Unidos. Para algunos economistas, la crisis económica era el punto final del capitalismo, pues respondía a los riesgos inherentes a este sistema. Otros defendían que los estados no debían intervenir, ya que el mercado se recuperaría por sí mismo. El economista británico John Maynard Keynes, probablemente el más influyente del siglo XX, era un defensor del libre mercado, pero sostenía que la crisis no sería pasajera, sino que necesitaría la actuación directa de los gobiernos, es decir, un capitalismo moderado por el intervencionismo estatal. Keynes entendía que el principal problema de la crisis radicaba en la falta de demanda y de inversión, por lo que el Estado debería intervenir en la economía aumentando el gasto público, reactivando el consumo e incentivando la inversión privada. ¿Pero cómo? Pues invirtiendo masivamente a través de obra pública y de ayudas y subvenciones directas. Este incremento de gasto público generaría déficit, pero también haría descender el paro y aumentar la capacidad adquisitiva de las familias. Al aumentar los recursos familiares, subiría el consumo, por lo que estimularía así la demanda y la producción de las empresas y, consecuentemente, la contratación por parte de estas empresas, con lo que crecerían otros sectores. Todas estas actividades, es decir, consumo, producción y empleo, generarían ingresos al Estado a través de los impuestos que equilibrarían las cuentas públicas y solucionarían el déficit en lo que se conoce como multiplicador keynesiano. Estas medidas se acompañaron de otras como mejorar los salarios de los trabajadores para incentivar la demanda o penalizar el ahorro para estimular la inversión. La propuesta keynesiana supuso una ruptura contra las posturas liberales, defendiendo que el déficit público servía para combatir la recesión y sentando las bases del estado del bienestar. Los países escandinavos las asumieron, pero la mayoría de los estados europeos fueron escépticos. No aumentaron sus gastos en estos puntos estratégicos y rechazaron varias de sus ideas. Quizá así se entienda mejor la situación del norte de Europa.
El New Deal fue el plan económico del presidente demócrata Roosevelt para superar la crisis y sus efectos en Estados Unidos desde 1933. Para ello se consideró necesaria la intervención económica estatal, lo que chocaba con la misma esencia de la política norteamericana y buena parte de la sociedad, aunque intentó reducir a la vez el déficit público, algo que planteó problemas claros en un principio. Sus líneas de actuación fueron tres. Para recuperar los precios y evitar la deflación, se redujo la producción agraria con la Ley de Ajuste Agrícola, que equilibraba la oferta con la demanda. Se fomentaron los acuerdos sobre precios entre empresas y se construyeron grandes infraestructuras con el Works Progress Administration, que fomentó la contratación y estimuló el consumo al poner dinero en el mercado, aumentando la demanda y mejorando los precios. Para alcanzar la seguridad bancaria y bursátil se implementó un mayor control estatal sobre la banca, dotando de mayor solidez al sistema financiero, es decir, el origen de la crisis. Se dieron ayudas para el pago de las hipotecas y evitar los desahucios. Se estableció un seguro federal para proteger las cuentas de los inversores, garantizando unas cuantías mínimas, y se supervisó directamente la emisión de acciones y el mercado bursátil hasta ahora descontrolado. E incluso se devaluó el dólar un 40% para fomentar las exportaciones norteamericanas. Para mejorar la situación de los trabajadores se concedió la libertad sindical y la negociación colectiva de salarios. Se establecieron leyes de protección de los trabajadores como el salario mínimo y una jornada laboral máxima, y se creó un seguro de desempleo con subsidios y pensiones. El objetivo, además de garantizar la paz social, fue aumentar la renta de las familias y así estimular el consumo, es decir, la demanda, estimulando a su vez la producción. Pero los efectos del New Deal no fueron suficientes para solucionar la crisis, sobre todo por la desconfianza del tejido empresarial norteamericano hacia él por considerarlo demasiado intervencionista. La inversión privada necesaria para acompañar las medidas públicas fue escasa, por lo que tras algunos tímidos éxitos iniciales hubo una nueva recesión económica en 1936. Eso sí, se consiguió estabilizar la economía en caída libre con un moderado descenso del paro y una suave recuperación de la renta nacional. Pero la verdadera recuperación de los índices económicos del país no llegó hasta 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial estimuló definitivamente el crecimiento de la industria y la banca, y en menor medida de la agricultura, al convertirse de nuevo Estados Unidos en el proveedor de los países europeos en conflicto. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Los felices años 20 registraron un crecimiento económico continuo acompañado de acuerdos políticos internacionales orientados a salvaguardar la paz mundial. Pero la crisis económica de 1929, que recuerda a la crisis financiera del 2008, se extendió por el resto del mundo, especialmente por los países más industrializados. Trajo consigo la descomposición del aparato financiero y productivo, el aumento del desempleo, la bajada de precios, el descrédito internacional de los sistemas democráticos y el auge de los totalitarismos. Las medidas para recuperarse se basaron en el proteccionismo, que provocó un incremento de la tensión internacional durante el periodo de entreguerras, los tristes años 30. Las duras condiciones impuestas a los vencidos al término de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 29, el ascenso de los totalitarismos y la expansión del comunismo son consideradas las causas fundamentales del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.